Muy bien, regresamos hablando claro con los Juanes, este espacio de opinión todos los días de 7 a 8 por el Sistema Claro. No sé, televidentes, si de pronto ustedes recuerdan, la noche anterior estuvimos hablando, entre otras cosas, de una propuesta que hicieron en la Universidad del Quindío, particularmente los estudiantes, unos estudiantes de la Facultad del Quindío, para aproximar un poco la filosofía a la cotidianidad. La filosofía, como todos sabemos, pues una de las disciplinas más importantes del conocimiento humano, si no la más importante como quiera, que es la que le da nacimiento a todas las demás disciplinas, a la ciencia, las ciencias duras, que también tienen su origen en la filosofía, como las ciencias que se reputan como blandas, la psicología, la antropología y las diferentes disciplinas que integran el saber humano, pues obviamente parten de la filosofía. Los estudiantes de filosofía, decíamos ayer entonces, y esto nos llamó mucho la atención, tienen una idea que han venido desarrollando hace ya un par de semanas para aproximar todos los temas relevantes de la sociedad desde un punto de vista filosófico, es decir, que la gente conozca qué ha dicho la filosofía respecto de los problemas más relevantes de nuestra vida y que puedan también participar a través de preguntas, a través de anécdotas o simplemente escuchando a una persona que hace una ponencia a ver cómo se relacionan todas estas cosas. Pues bien, hemos tenido la oportunidad de invitar a dos estudiantes de la Facultad de Filosofía que son personas que han liderado este proyecto para que nos acompañen, para que nos cuenten de qué se trata y para que les extiendan a los televidentes una invitación para que nos arrimemos, miremos, a ver, esto es de entrada libre, muchas cosas seguramente podremos aprender. Se trata entonces de Fernanda Izaza y de Julián Collantes, estudiantes de 10º semestre de la Universidad del Quindío. Queridos amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Los Juanes. Buenas noches. Nosotros somos del programa de filosofía y abrimos un espacio de filosofía para no filósofos. ¿Qué quiere decir esto? Son temas filosóficos que se explican a partir de conceptos, pero también se explica para que la gente de la cotidianidad lo pueda entender. Por ejemplo, hombre, Julián, ¿de qué han hablado? Tengo entendido, hablábamos ahorita fuera de cámaras con los muchachos que ya comenzaron, hace más o menos 2 semanas comenzaron, ¿cierto? Sí, señor. ¿Por qué no le contamos a la audiencia qué pasó en esas 2 sesiones, más o menos qué tipo de dinámica hubo y qué se puede aprender en estas sesiones? Pues en la primera sesión se hizo una introducción acerca de la filosofía, o qué es eso de filosofía. Entonces se hace un recorrido por la historia filosófica y luego se abre la discusión a los participantes que entienden por filosofía. Por ejemplo, a ver, Fernanda, ¿qué entiende usted por filosofía, hombre? ¿Qué es eso? Bueno, filosofía para mí es en sí todo lo que nos rodea, los conocimientos en base a los primeros pensadores de la filosofía que han transcurrido hasta nuestra época y que en realidad no solamente temas como Dios, la muerte son pertinentes en nuestras charlas, sino temas relevantes para todos, como lo de la realidad, la justicia. Entonces estamos como tratando de que no solamente estudiantes de la misma universidad, sino también estudiantes de los colegios, que se interesen por conocimientos, por razonar, por integrarse, por conocer nuevas culturas, nuevos pensamientos, y no solamente se dedican a su carrera, su pensamiento de carrera, sino que también conozcan y opinen otras temáticas. Un tema, digamos, muy importante, de mucha relevancia y muy pertinente para nuestra sociedad sería, por ejemplo, la corrupción. Ustedes, a la par pues, de sus lecturas y de sus estudios en filosofía, me imagino estarán enterados de este grave problema que aqueja no solamente a la nación y al mundo, sino particularmente al Quindío. Vemos como todos los días salen más noticias de personas en la política vinculados a procesos por corrupción y cómo eso afecta la vida de las personas en una ciudad, como quiera que los temas como el presupuesto, la intervención, todo se ve menguado porque la corrupción pues corroe, menoscaba todos estos pilares y todos estos recursos que tendrían que ir a la sociedad. Desde un punto de vista filosófico, por ejemplo, se me ocurre cómo se podría entender la corrupción, qué tipo de pensadores se podrían aproximar a ese tema, o cómo ven ustedes, por ejemplo, que se puede abordar el tema desde el punto de vista filosófico. Bueno, nosotros hemos trabajado un autor que se llama Thomas Hobbes, que él habla sobre la justicia, sobre todo lo que tú dices,
y sobre todas las perspectivas diferentes en eso. Y pues en sí, para nosotros, pues no sé cómo... Pues digamos, no es necesario circunscribirlo a un autor, ¿no? Porque es que los temas, digamos, los filósofos en particular tienen digamos, esa ventaja, ¿no? Que pueden tocar con bastante suficiencia los diferentes temas. No pretendo con la pregunta, digamos, que nos digan qué autores en particular, sino, por ejemplo, desde un punto de vista y en la experiencia de ustedes como estudiantes, por ejemplo, cómo entienden la corrupción, qué es la corrupción y por qué es un asunto que se puede tratar desde la filosofía. Pues se puede tratar de la filosofía porque podemos crear un ambiente crítico en donde el ciudadano sea consciente de los derechos y de los deberes que tiene él con el Estado y el Estado consigo mismo. Entonces, a partir de este pensamiento crítico que se puede fomentar en el individuo, podemos en cierta medida controlar y apoyar, vigilar, colocar unas bases. Y en esas sesiones que ustedes han propuesto y que ya han adelantado varias de ellas, hay bastante participación, la gente realmente se interesa, la gente ve con buenos ojos que se toquen estos temas desde esa profundidad, o el lenguaje filosófico les resulta un tanto extraño a las personas, porque en mi experiencia la filosofía, pues además de ser un oficio, ¿cierto? La filosofía, tal como yo la entiendo, es una práctica constante, pero además está inscrita en una tradición y tiene un lenguaje particular que es la que le permite explorar los temas desde una profundidad mayor a lo usual. Entonces, ¿cómo se comporta la gente como cuando, por ejemplo, ustedes presentan un tema y empiezan a hablar y citan filósofos y hablan en términos técnicos como metafísica, epistemología, idealismo, materialismo? ¿La gente cómo se relaciona con eso? Pues inicialmente nosotros manejamos el concepto, ¿sí? Luego que exponemos el concepto, tratamos de explicarlo de determinada manera que sea entendible pues para las personas para los no iniciados. Eso, para los no iniciados o no filósofos, pues no me considero filósofo. Entonces, pues a partir del concepto explicamos de determinada manera que el oyente lo entienda, y de ahí ellos se apasionan y comienzan a comunicar lo que piensan. ¿Sí? Mira que tenemos dos alumnas ellas son de las capuchinas, sí, y son niñas que les gusta la filosofía, que se han interesado en la temática desde su colegio, y la verdad han conocido como unos autores porque ellas nos han hablado de algunos, por ejemplo de la caverna de Platón, y se expresan muy bien de acuerdo a ello. También docentes de trabajo social que tienen en sí conocimientos en base a la filosofía. O sea que hoy en día no solamente el filósofo tiene conocimientos en la filosofía, sino que ya muchas personas se han dedicado a la lectura, entonces tienen como algunas bases y no van a llegar así como, bueno, ¿qué es la filosofía? No, ya tienen unas bases que los hace, bueno, hablar y aportar conocimiento. Bueno, yo me imagino que es muy importante que la comunidad universitaria se vincule a este tipo de proyectos, pero creo que lo sería aún más que las personas del común se vinculen. Después de todas las personas que están en la universidad, quieran o no, tienen que ver con filosofía, porque hay muchos cursos que, por ejemplo, en humanidades, que los remiten expresamente a la Facultad de Filosofía, y de alguna manera el que pasa por la universidad debe conocer temas filosóficos, y la filosofía le sirve de apoyo para estudiar de manera más completa y más compleja los temas que le son pertinentes a su carrera. ¿Cómo hacemos para que la gente de la calle, la gente del común, las personas que no están en el trasegar diario de la universidad, se enteren de este tipo de proyectos, que se motiven y vengan? Porque en última necesitamos es formar a los individuos. Los filósofos, pues vamos a la facultad, las personas de la universidad les toca ir porque hay cursos donde los obligan a ir casi. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que la gente, cómo invitarían ustedes a las personas del común, amas de casa, personas que trabajan? Después de todo, el horario pues es muy flexible, ya vamos a hablar de él, pero entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué les dirían ustedes para que la gente vaya, sepa que es un espacio chévere de diálogo, de formación, y donde se pueden tocar aspectos muy importantes de la vida cotidiana? Pues en sí son temas muy generales, ¿sí? Como por ejemplo el sentido de la vida, sobre el aborto, sobre el suicidio. Entonces son temas muy manejables en la cotidianidad,
que a partir de puntos filosóficos se explican, y también se espera que la misma gente desde sus preconocimientos nos dé nuevas ideas. Eso está muy bien. ¿Tú qué dirías, Fernanda? Claro que sí, que invitamos a todos los que quieran participar en nuestros conversatorios de filosofía para no filósofos, que están cordialmente invitados, que pueden ir amas de casa, niños, el que quiera está totalmente invitado para que aporte, para que tengan nuevos conocimientos, para que se socialice con otras temáticas que hoy en día pues es importante conocer. Claro, bueno, los aspectos ya digamos operativos del asunto. ¿Cuándo es? ¿Dónde es? ¿Dan refrigerio? ¿No dan refrigerio? ¿Cómo es el asunto pues? ¿Cuándo es? ¿Qué días? Bueno, los conversatorios los hacemos los días miércoles de 4:30 a 6 de la tarde en la Universidad del Quindío, en el área de Bienestar universitario. Queda en una carpa atrás que nos ofrecieron el espacio especial para nosotros dictar estas conferencias. O sea, cuando dices dictar conferencias es que hay un tema del día, hay una persona que está encargada, tiene la responsabilidad de sacar adelante una ponencia, Eso. da una lectura, digamos, inicial y acto seguido se da el espacio para el debate sobre la ponencia. Exacto, sí. Listo. Se trata de un diálogo, ¿sí?, interdisciplinario. Listo. Las personas que asisten a esto pueden proponer, hay forma de que ellos propongan un tema para futuras sesiones. Claro que sí, sí. Ellos pueden a través de ustedes tienen algún formato listo, refrigerios, sanduchitos filosóficos, nada de eso. Tenemos que hablar con la gente de la Facultad de Filosofía, hombre, en otras facultades de ingeniería dan refrigerios. Yo no sé por qué a nosotros los filósofos siempre nos ponen por allá, que cada uno lleve su refrigerio, ¿sí o no? Bueno, muchachos, pues muchas gracias. Yo quisiera primero pues felicitarlos porque considero que es una labor muy importante. Estaba en mora la universidad de plantear circunstancias como estas. La filosofía, infortunadamente, por lo complejo a veces del lenguaje, se queda un poquito rezagada y casi que queda para personas que se dedican especialmente, digamos, a eso, ¿cierto? Y la filosofía no es eso. La filosofía es simplemente pensar, razonar, tener una actividad crítica respecto de lo que pasa alrededor, y en ese entramado es que surgen los grandes filósofos que obviamente pues tienen que escribir en un lenguaje particular, se tienen que inscribir en una tradición, pero eso no es más que la carpintería del asunto. Entonces, primero, pues los felicito, me parece algo muy importante, y yo también me sumo, como filósofo que soy, a la invitación. Es muy importante que las personas vayamos a este tipo de cosas. Es un esfuerzo que hace la academia, sobre todo los estudiantes que sacan un tiempo de su espacio personal para asistir a esto. Es una responsabilidad, además, porque tener que sentarse a escribir un tema para presentarlo al auditorio, eso tiene sus bemoles, y cualquier persona que lo haya hecho sabrá que es difícil. Requiere de mucha concentración, de mucha responsabilidad y de tener un bagaje cultural suficiente para no quedar uno como un zapato allá a decir cualquier cosa. Entonces los felicito. Personalmente atenderé alguna vez una de estas sesiones cuando me quede oportunidad, y invitar a los televidentes, por supuesto, a que nos acompañen. Lleven los niños, lleven las personas que se interesan. Es muy importante, como digo. Muchas gracias, muchachos. Hasta una próxima oportunidad y ya nos veremos entonces por allá. Gracias Listo, a muchas ustedes gracias por la por su oportunidad. espacio. Vale, listo. Entonces ya nos vemos, amables televidentes. Vamos a una